Alabado sea el nombre del Dios Todopoderoso. En esta hermosa tarde quiero bendecir a cada persona que van a ver esta sintonización vía TikTok, por Facebook y por YouTube. Amén. De verdad que sí. Declaro ricas bendiciones para su vida. Quien le habla, su hermano y evangelista Abimelech Liz Medina. Amén. En esta hermosa tarde quiero predicar un mensaje titulado El amor de Dios hacia la humanidad. Amén. Repito, el amor de Dios hacia la humanidad es el tema del cual quiero hablar en esta hermosa tarde. Amén. Para así estar hablando de este poderoso tema, amado, quiero utilizar un verso como base, para así estar exponiendo este tema titulado El amor de Dios hacia la humanidad. Amén. Quiero leer en el libro de San Juan, su capítulo 3, verso 16. Mira lo que dice la palabra. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Repito el tema de esta poderosa transmisión: el amor de Dios hacia la humanidad. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo. Quiero iniciar bajo lo siguiente. Amén. Amado, hay un principio fundamental que no puede ser negado por ninguna religión, por ningún líder eclesiástico, y es que la Biblia revela que Dios ama al hombre pecador, pero aborrece el pecado del hombre, el cual lo expresamos con nuestros malos hechos, como una señal de ofensa a nuestro Creador Dios. Entonces, el problema de Dios no es con el hombre, sino con el pecado que éste comete. Amén. Porque Dios ama, amado, al hombre pecador, pero aborrece el pecado que éste comete, el cual es una declaración constante de enemistad que el hombre comunica hacia Dios. Espíritu Santo de Dios. Entonces el amor de Dios por la humanidad nunca ha dejado de ser. Amén. Repito, el amor de Dios hacia la humanidad nunca ha dejado de ser. Porque dice la Biblia en el texto que acabo de leer, San Juan 3:16, dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Espíritu Santo. Quiero explicar este texto de San Juan 3:16, paso por paso, de manera textual, amado, para que nosotros entendamos y comprendamos que a pesar de todo acontecimiento que está pasando en la tierra, Dios no ha dejado de mostrar su amor hacia la humanidad. Porque ya que muchos de nosotros decimos en nuestro corazón, al ver todos estos acontecimientos, nosotros decimos, ¿dónde está Dios ante el panorama caótico que vive la humanidad? Y llegamos hasta cuestionar a Dios diciendo, si Dios hubiera amado a la humanidad, no hubiera visto tanta persona muriendo de hambre, no hubiera visto tanta guerra y tanta enfermedad a nivel mundial. Estimado amigo, quiero que tú sepas que todo acontecimiento que están pasando en la tierra no es culpa de Dios. Repito, no es culpa de Dios, sino del hombre mismo, por causa de sus rebeliones hacia Dios. La Biblia enseña que todo lo que el hombre sembrare en este mundo, eso cosechará, acarreando cosas malas para este mundo. Entonces, amado, a pesar de todo acto de ofensa que el hombre comunica,
que el hombre presa hacia Dios. Aún así, Dios sigue mostrando su amor hacia la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque nuestros pecados nunca abolirá el amor de Dios hacia la humanidad. Ya que cuando abunda el pecado, dice la Biblia, sobreabunda la gracia de Dios a favor de la humanidad, ofreciendo cada día oportunidad de salvación para cada alma viviente de esta tierra. Amén. Repito el tema de esta transmisión: el amor de Dios hacia la humanidad o hacia los hombres. Amén. Ese es el tema del cual estoy hablando en esta hermosa tarde. Entonces, amado, dice la primera parte del texto de San Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Repito, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta primera parte del texto de San Juan 3:16, amado, nos revela que el amor de Dios por la humanidad permaneció y sigue permaneciendo igual para con el mundo. Amén. El hombre tiene que entender que Dios desde el principio amó y sigue amando de tal manera al mundo, es decir, a cada uno de nosotros, sin importarle a Dios el pecado que moraba y mora en nosotros. Amén. Mira lo que dice la palabra en el libro de los Romanos, su capítulo 5, verso 8. Amén. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Espíritu Santo. Muchos dicen que esta expresión es antibíblica, decir que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado que mora en el hombre. No, amado. Esta expresión podemos sustentarla de Romanos, su capítulo 5, verso 8. Porque este texto nos está diciendo que a pesar de la condición espiritual en la que vivimos, dice la palabra que Dios muestra su amor hacia el hombre pecador. Y si Dios muestra su amor hacia el hombre pecador, sin importar la condición espiritual en la que nos encontramos, nos da a entender de que Dios ama al hombre pecador. Amén. Pero Dios aborrece la mala práctica que el hombre comete. Amén. Que son prácticas de ofensa hacia la naturaleza de nuestro Dios. Entonces, amado, Dios ama al hombre pecador. Amén. Entonces, amado, Espíritu Santo de Dios, el amor de Dios hacia la humanidad o hacia el hombre siempre será mostrado sin importar la condición espiritual en la que nosotros nos encontremos. En pocas palabras, Dios siempre mostrará su amor hacia la humanidad, hacia el hombre pecador, como un lazo extendido para socorrer, para auxiliar y para sacar del hoyo del pecado en el cual se encuentran los hombres viviendo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, amado, Dios siempre ha mostrado un amor inmenso por la humanidad, sin importarle a Dios que la humanidad estuviera bajo condenación. Mira lo que dice la palabra en el libro de los Romanos, su capítulo 5, verso 20. Dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. En pocas palabras, mientras que el pecado de los hombres aumentaba sobre la tierra, la gracia de Dios, la cual es expresada por el amor de Dios, sobreabundó para con nosotros. Espíritu Santo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Su gracia está por encima del pecado. Su gracia va más allá de nuestros pecados. Amén. Entonces, el amor de Dios hacia la humanidad era tan grande, tan profundo, tan inmenso, que Dios tuvo que utilizar un método por nuestro pecado. Y ese método, amado, que Dios utilizó por nuestro pecado fue a su propio Hijo Jesucristo. Por eso dice la palabra en Romanos, su capítulo 5, verso 25. Mira lo que dice.
el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso sigue diciendo la siguiente parte del texto de San Juan 3:16. Dice que ha dado a su Hijo unigénito. Espíritu Santo, que ha dado a su Hijo unigénito. Amado que me escucha, el amor de Dios hacia un mundo perdido y bajo condenación, sin Dios y sin esperanza, llevó a Dios, al Creador del mundo, a dar lo único que tenía, a su Hijo Jesucristo, para salvar al mundo o a la humanidad. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Entonces, amado, Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo con un propósito a la tierra. Y ese propósito por el cual Dios envía a su Hijo Jesucristo, lo vemos reflejado en el libro de San Lucas, su capítulo 4, verso 18. Mira lo que dice San Lucas, capítulo 4, verso 18. La Biblia enseña que Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo para dar nueva buena de esperanza a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Espíritu Santo. Escucha bien, este mismo texto de Lucas capítulo 4 verso 18 nos revela la condición espiritual en la que se encontraba y se encuentra la humanidad apartada de Dios. ¿Por qué? Espíritu Santo, ya que el hombre sin Cristo, amado, vive sin esperanza, enfermo por el pecado, atado y cautivo por el reino de las tinieblas. El hombre sin Cristo vive ciego espiritualmente por el pecado. Amén, pero te tengo buena noticia. Para esto vino Jesucristo, para poner en libertad de esa condición espiritual en la cual se encontraba y se encuentran los hombres apartados de Dios. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, amén. Repito el tema, el amor de Dios hacia la humanidad o hacia el hombre pecador. Quiero explicar, amado, el principio basado al propósito por el cual Dios envió o ha dado a su Hijo Jesucristo al mundo. Y esto es el principio, quiero darlo basado en Lucas capítulo 4, verso 18. Amén. Primer principio, amado que me escucha, Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo al mundo para rescatar al mundo de su vana manera de vivir, ya que los hombres del mundo, amado, no vivían para Dios, sino para sí mismos, fuera de la voluntad de Dios. Y para esto envió Dios a su Hijo Jesucristo al mundo. ¿Para qué? Para que los hombres del mundo vivan para aquel que vino a su encuentro. Para que los hombres del mundo, amado, vivan para aquel que murió por sus pecados. Para que los hombres del mundo, amado, vivan para aquel que resucitó por la justificación de cada hombre y cada mujer en este mundo. Amén. Por esta razón dice la palabra en 2 de Corintios, su capítulo 5, verso 15. Mira lo que dice la Biblia. Y por todo murió para los que viven, ya no vivan para ellos, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amado, es pecado vivir una vida para nosotros mismos. Amén. Repito, es pecado vivir una vida para nosotros mismos, divorciado de Dios, divorciado de aquel que murió por nuestro pecado, divorciado de aquel que resucitó por la justificación de cada uno de vosotros. Dice la palabra que Él murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En pocas palabras, amado, para que los hombres ya no sigan viviendo para sí mismos. Dios te dice, deja de vivir para ti mismo. Espíritu Santo, comienza a vivir para Dios.
apartado del pecado, porque de la única manera que podemos honrar ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros es viviendo una vida para Dios, apartado del pecado, operando en la justicia de Dios. Entonces Cristo murió para que los hombres amados renuncien a toda impiedad y a los deseos mundanos de este mundo, para que todos los hombres de este mundo amado comiencen a vivir en la justicia de Dios, en la santidad de Dios, apartado del pecado. Amén. Entonces, segundo principio, también Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo al mundo para dar nueva buena de esperanza al mundo. Amén. Repito, Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo para dar buena nueva de esperanza al mundo. ¿Por qué? Ya que el mundo, amado, vivía sin Dios y sin esperanza. Por esta razón dice el libro de los Efesios, su capítulo 2, a la altura del verso 12. Mira lo que dice la palabra, haciendo referencia a nosotros los gentiles. Dice, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, que el mundo vivía sin Dios y sin esperanza. Pero te tengo buena noticia. Para esto vino Jesucristo, para hacernos parte, amado, de la ciudadanía de Israel y del pacto de la promesa, dándole esperanza a este mundo. Amén. Y la esperanza, amado, de este mundo era y es el mismo Jesucristo. Es por eso que predicamos en los cuatro costados de la tierra de que todos aquellos que crean en Jesús tendrán esperanza de salvación en Cristo. Tendrán una esperanza de ser arrebatados en la venida gloriosa de Cristo. Amén. Lamentablemente, todos aquellos que aún siguen viviendo divorciados de Dios, aún siguen viviendo en este mundo sin Dios y sin esperanza. Amén. Pero si cree en Jesús, tendrá esperanza de salvación en Él. Alabado sea el nombre de Dios. El amor de Dios hacia la humanidad, Espíritu Santo. El amor de Dios hacia la humanidad o hacia el hombre. Entonces, amado, tercer principio, Espíritu Santo. Tercer principio. También Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo al mundo, amado, para pregonar libertad a los cautivos por el pecado y Satanás. Amén. Ya que el mundo entero, dice la Biblia, estaba bajo el dominio del pecado y esclavizado por Satanás, estando bajo el imperio de la muerte. Amén. Pero te tengo buena noticia. Para esto vino Jesús al mundo y se le presentó al mundo, amado, como el libertador del mundo, para libertar a los hombres del dominio del pecado, del dominio de Satanás, dejándonos libres del imperio de la muerte. Amén. Por esta razón, dice la palabra en el libro de los Hebreos, su capítulo 2, desde la altura del verso 14 al verso 15. Mira lo que dice la palabra. Así que, por cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujeta a servidumbre. Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, amigo, hoy Dios te dice, no siga más siendo esclavo de Satanás y el pecado. Reclama lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Porque allí en la cruz del Calvario, amado que me escucha, Cristo pagó nuestra deuda a precio de sangre y compró nuestra libertad, dejándonos libre del dominio del pecado, dejándonos libre de la garra de Satanás, dejándonos libre del dominio del imperio de la muerte. Espíritu Santo, ¿sabes? Si hoy tú eres esclavo de Satanás y del pecado, estando bajo su potestad, es porque tú no has reclamado tu libertad provista por Cristo en la cruz del Calvario.
Vamos, amigo que me escucha, no espere más para reclamar tu libertad provista por Cristo en la cruz. Espíritu Santo de Dios, confiesa en este mismo momento a Jesucristo amado, como tu Salvador, como tu libertador y sanador, y serás salvado, libertado y sanado al invocar el nombre de Dios, ya que la Biblia dice en el libro de los Romanos, su capítulo 10, a la altura del verso 13, la Biblia dice, porque todo aquel que invocare el nombre de Dios serán salvos. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Dios bendiga a mi hermano José Itamar, amén. Muchas bendiciones para ti, mi hijo, en el nombre de Jesús, amén. Amado, cuarto principio, Espíritu Santo. Dios el Padre también envió a su Hijo Jesucristo al mundo para dar vista a los ciegos, amén. Ya que Satanás y el pecado, amado, han ensegado a los hombres. En pocas palabras, Satanás ha ensegado a los hombres con la venda del pecado, para que a los hombres no les resplandezca la luz del evangelio, manteniendo de esta manera ciego a los hombres, sin dejar que ellos vean hacia dónde van y sin dejar que el hombre reconozca a su creador. Por esta razón dice el libro de San Juan, su capítulo 12, verso 35. Mira lo que dice la palabra, porque el que anda en tiniebla no sabe hacia dónde va. Repito, porque el que anda en tiniebla no sabe hacia dónde va. Sabe, amado, el problema para con Dios no es la ceguera física, amén. Porque cualquiera puede morir bajo la ceguera física siendo cristiano y entrar al reino de los cielos. Entonces el problema para con Dios es la ceguera espiritual, amén. De nada te sirve ver de manera literal, de manera física, todo lo que te rodea bajo la luz del día, si aún tú permaneces ciego, amén, de espalda a Dios. Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Entonces, todos aquellos que mueren bajo la ceguera espiritual, amén, bajo la ceguera producida por el pecado, lamentablemente no entrarán al reino de Dios, amén. Espíritu Santo de Dios. Entonces, amado, para esto vino Jesucristo al mundo. Y Él se presentó como la luz del mundo. Amén, para dar luz a aquellos que moran en tiniebla. Para que los hombres, amados, puedan ver hacia dónde van. Para que los hombres, amados, puedan reconocer a su Creador, Dios. Entonces, amado que me escucha, Jesús es la única luz de este mundo que puede alumbrar tu vida. Repito, Jesús es la única luz de este mundo que puede alumbrar tu vida. Solamente cree en Jesús y sigue a Cristo para que tú tengas la luz de la vida en ti, que es Jesucristo. Mira lo que dice la Biblia en el libro de San Juan, su capítulo 8, a la altura del verso 12. Dice la palabra, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla. En pocas palabras, el que no sigue a Jesucristo anda en tiniebla. El que no sigue a Cristo no tiene la luz de la vida en él. Por eso Jesús dijo en San Juan capítulo 8, verso 12, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Espíritu Santo de Dios, al poder en Jesús, al poder en Jesús, amén. Amado, quinto principio, amén. Quinto principio. También Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo para poner en libertad, amado, a los oprimidos por demonios y enfermedades. Escuche bien, ya que por causa del pecado, los demonios y las enfermedades se apoderaron en el principio y se apoderan en la actualidad de los hombres para oprimirlos y para atormentarlos. Amigo que me escucha, el pecado hace de tu cuerpo una habitación para que los demonios y las enfermedades habiten en ti. Espíritu Santo, pero te tengo buena noticia.
Para esto vino Jesucristo, para libertar a los hombres de todo espíritu de tormento y de toda enfermedad y opresión. Espíritu Santo de Dios. Amigo, yo no sé qué espíritu atormenta tu vida, atormenta tu casa. Yo no sé qué enfermedad te oprime día y noche. Yo lo que sé, amigo que me escucha, que la única clave para ser libre de todo espíritu de tormento y de toda enfermedad y opresión es dejando entrar a Jesús a nuestra vida, a nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo entra, amado, los demonios salen. Cuando Cristo entra a nuestra vida, las enfermedades del diablo desaparecen. Espíritu Santo. ¿Sabe? Cuando Cristo llega a la vida de un hombre y de una mujer, es imposible que los demonios y la enfermedad del diablo se queden habitando en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es liberación y es sanidad para todos aquellos que crean en Él. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. El amor de Dios hacia la humanidad. Espíritu Santo. Y sigue diciendo, amado, la tercera parte del texto de San Juan 3:16. Dice, para que todo aquel que en Él crea, amén. Para que todo aquel que en Él crea, Espíritu Santo de Dios. Amigo que me escucha, de acuerdo a San Juan 3, verso 16, nos damos cuenta que Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo con un propósito a la tierra y lo constituyó como la única base para que todos los hombres alcanzaran salvación, ya que el objetivo de Dios al dar a su Hijo Jesucristo al mundo fue para que todos los hombres del mundo, por medio de Jesús, no por otro medio, sino por medio de Jesús, sean salvos. Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, amigo que me escucha, no hay otro medio para ser salvo sino a través de Jesucristo. Repito, no hay otro medio para ser salvo sino a través de Jesucristo. Amén. Por eso dice la palabra en el libro de los Hechos, su capítulo 4, verso 12. Mira lo que dice la palabra. Y en ningún otro hay la salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amigo que me escucha, usted debe de entender que la salvación no se encuentra en ninguno de esos ídolos que muchos de nosotros adoramos día y noche. Entendamos que la salvación únicamente se encuentra en Jesús. Amén. En Jesús. No se encuentra en la secta, no se encuentra en las religiones. La salvación de nuestra alma únicamente y exclusivamente se encuentra en Jesús. Espíritu Santo. ¿Sabe? El apóstol Pablo y los demás apóstoles, hombres inspirados por el Espíritu Santo, se refirieron a Jesús como el único que tiene poder para salvar a los hombres, como el único que tiene poder para socorrer a los hombres, para libertar a los atados, para salvar a los perdidos. Ese se llama Jesucristo. Y este es el lema de nosotros los cristianos. Solamente Cristo salva al perdido. Solamente Cristo liberta a los cautivos y sana a los enfermos. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo. Dice la cuarta parte del texto de San Juan, su capítulo 3, verso 16. Dice, no se pierda, Espíritu Santo. No se pierda, Espíritu de Dios. Usted tiene que entender, amado que me escucha, que Dios no quiere que nadie se pierda. Repito, Dios no quiere que nadie se pierda. Por esta causa, estando el mundo bajo condenación, Dios demostró su amor enviando a su Hijo Jesucristo al mundo. ¿Sabe para qué?
para que los hombres no sigan perdidos ni se pierdan, sino para que todos los hombres por medio de Jesús sean salvos. En pocas palabras, para que todos los hombres por medio de Jesucristo, amado, pasaran de la condenación a la vida, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Dicho esto, amigo que me escucha, no importa la atadura que tú tengas, no importa lo que tú hayas hecho en el mundo. Lo que importa es que la palabra de Dios te asegura que si confiesas a Jesús con tu boca, porque con la boca se confiesa para salvación, y si crees en Él en tu corazón, serás salvo, sin importar lo que tú hayas hecho en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque en Dios, amado, hay borrón y cuenta nueva. Repito, en Dios hay borrón y cuenta nueva. En ese borrón, si vosotros creemos en Jesús, nuestros pecados es perdonado, olvidado por Dios. Y en esa nueva cuenta, si usted cree en Jesús, todo iniciará nuevo en su vida, donde tendrá nuevos comienzos en Dios. Espíritu Santo de Dios. Entonces no se pierda, amén. Dios no quiere ver a los hombres sin rumbo, perdidos en el pecado, amén. Dios quiere ver a todos los hombres bajo una posición de salvo, refugiado en su Hijo Jesucristo. Entonces, amado amigo que me escucha, no está en la voluntad de Dios de que nadie se pierda. Repito, no está en la voluntad de Dios de que nadie se pierda, sino que Dios en su voluntad, amado, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, según establece la Biblia. En Primera de Timoteo, su capítulo 2, verso 4, amén. También la Biblia revela en el libro Segunda de Pedro, su capítulo 3, verso 9, dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todo proceda al arrepentimiento. Entonces, de acuerdo a estos textos que acabo de mencionar, nos damos cuenta, amado, que la voluntad de Dios no es que nadie se pierda, sino que la voluntad de Dios es positiva para el hombre, positiva para la humanidad, porque Dios en su voluntad no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres sean salvos. Espíritu Santo de Dios, al poder en Jesús, el amor de Dios hacia la humanidad o hacia los hombres. Sabe, amigo, Dios quiere hacer su voluntad en tu vida. Repito, la voluntad de Dios para ti es la salvación de tu alma. Y esa voluntad Dios la quiere hacer en tu vida. Deja que Dios haga su voluntad en ti. ¿Sabe por qué? Porque si tú no dejas que Dios haga su voluntad en ti, lamentablemente no verás la salvación que Dios ofrece. Amén. Porque no siempre, repito, no siempre Dios hace su voluntad en los hombres. Aunque la voluntad de Dios es la salvación para todos, no siempre Dios hace su voluntad en los hombres, sino en aquellos que le abren a Dios la puerta de su corazón. Y la voluntad de Dios para tu vida, amigo, es la salvación de tu alma. Espíritu Santo de Dios. Sabe, la voluntad de Dios es la salvación de todo hombre, pero muchos sobre esta tierra han muerto sin Dios y sin esperanza. Pocas palabras, han muerto sin dejar que Dios haga su voluntad en ellos. Entonces, amado, muchas personas han muerto en su ignorancia, sin Dios y sin esperanza. ¿Por qué? Porque morir sin Cristo, amado, es morir sin Dios y sin esperanza. Repito, morir sin Cristo es morir sin Dios y sin esperanza. Espíritu Santo. Entonces, tales personas que han muerto en su ignorancia, hoy en día se encuentran en el infierno, siendo atormentados, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, según revela el libro de Marcos, su capítulo 9, verso 44. Amén. Puede leerlo ahí para que usted vea
que no te estoy hablando por mi propia cuenta, sino por la Biblia. Ahora, usted diría, predicador, usted está diciendo que en el infierno hay personas en estos momentos. Y yo le respondería a usted, sí, en el infierno hay personas en estos momentos. Y todas aquellas personas que están en el infierno son todas aquellas personas que han muerto divorciados de Dios, que han muerto de espalda a Dios. Por esta razón se encuentran en el infierno. Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué el infierno está lleno de personas en estos momentos? Porque toda aquella persona que en estos momentos se encuentran en el infierno, mientras ellos estaban con vida en la tierra, amado, Dios trataba con ellos en vida. Dios de una o de otra manera los llamaba. Pero estas personas, mientras estaban con vida, endurecieron su corazón al llamado de Dios. No dejaron que Dios haga su voluntad en ellos, hasta que vino la muerte y los sorprendió, estando ellos divorciados de Dios. Y al morir bajo esa condición, divorciados de Dios, hoy en día se encuentran en el infierno. Espíritu Santo de Dios. Y en aquel lugar llamado el infierno, amado, basado al libro de San Lucas, capítulo 16, al verso 19, San Lucas capítulo 16, a la altura del verso 19, basado a ese pasaje bíblico, nos damos cuenta que toda aquella persona que se encuentran en el infierno claman para que Dios le dé otra oportunidad de salvación. Espíritu Santo, sabe, amigo que me escucha, a diferencia de aquellas personas que en estos momentos se encuentran en el infierno, usted más que bienaventurado. ¿Sabe por qué? Porque aún usted sigue con vida. Y en vida, amado, usted puede invocar el nombre de Dios y ser salvo. Amén. Porque este principio que establece Romanos, capítulo 10, verso 13, mas todo aquello que invocaren el nombre del Señor será salvo. Es un principio que he aplicado a los hombres en vida. Porque usted en vida puede invocar a Dios y ser salvo. Amén. Pero estas personas que han muerto y se encuentran en el infierno, por más que ellos invoquen a Dios, no tienen esperanza de salvación. Pero usted, que aún sigue con vida, tiene esa esperanza aún de creer en Jesús y ser salvo. Amén. Entonces, amado, esta persona no solamente claman para que Dios le dé otra oportunidad, sino que esta persona, amado, en el infierno, ellos anhelan escuchar el mensaje de salvación que hoy yo te estoy predicando. Amén. Esta persona que se encuentran en el infierno no pensaría dos veces para cambiar de lugar, para ocupar esa posición que usted está ocupando viendo esta transmisión. Para ello, por lo menos, arrepentirse en el primer amén que se diga. Amén. Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios. Entonces ellos desean escuchar este mensaje que hoy yo te estoy predicando. Pero ya esta persona, amado, ya esta persona no tiene oportunidad de salvación. Amén. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe algo, amigo que me escucha? Mientras que usted siga con vida en esta tierra, siempre habrá esperanza para que usted pueda creer en Jesús. Pero si usted muere sin Cristo, lamentablemente no habrá esperanza de salvación para usted. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio es predicado a los hombres en vida. Dije en vida, para que los hombres en vida puedan creer y puedan alcanzar la salvación de su alma. Mira lo que dice el libro de Tito, su capítulo 2, verso 11. Dice la palabra que Dios derramó su gracia para salvación de todos los hombres. En pocas palabras, Dios derramó su gracia y esta gracia era el mismo Jesús, no para condenar a los hombres. Es decir, no para condenar al drogadita, ni al hechicero, ni al brujo, ni a los fornicarios, sino para que todos los hombres sean salvos por medio de esta gracia que fue derramada. Espíritu Santo. Y esta gracia, amado, que fue derramada, llamado Cristo, se ha convertido en la puerta de entrada al reino.
para que todos los hombres, amado, entren por medio de la fe en Jesús al reino de Dios. Para que usted, amigo, deje de vivir bajo condenación, sino bajo la gracia redentora de Dios, Espíritu Santo de Dios. Y esta gracia que fue derramada no le da al mundo residencia para que el mundo vive en el pecado. No le da a los hombres la libertad para que los hombres vivan en el libertinaje, sino que esta gracia que fue derramada le enseña al mundo, le enseña a los hombres de que deben de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos de este mundo. Le enseña, amado, a los hombres, amén, de que deben de vivir en este mundo de manera sobria, de manera justa y piadosamente ante los ojos de Dios. Espíritu Santo de Dios, al poder en Jesús. Dice la quinta parte del texto de San Juan 3:16. Dice, más tengan vida eterna. Con esto cierro, amén. Más tengan vida eterna. Ahí se consume el propósito por el cual Dios envía a su Hijo Jesucristo al mundo, para que el mundo por medio de Cristo tenga vida eterna. Entonces, amado, Dios el Padre envió un regalo de vida, no de muerte. Él envió un regalo de vida al mundo. Y todos aquellos que han recibido ese regalo de vida que Cristo tienen vida eterna. Pero todos aquellos que no han recibido este regalo, que aún rehúsan en recibir este regalo que es Cristo, aún permanecen viviendo muertos espiritualmente en sus delitos y pecados, aún permanecen viviendo bajo condenación, sin Dios y sin esperanza. Espíritu Santo, amigo que me escucha, Dios te ofrece un regalo de vida, no de muerte. Ni el diablo ni el mundo te puede ofrecer lo que Dios te está ofreciendo. El diablo solamente te ofrece muerte bajo todos los aspectos de la vida. Él solamente te ofrece muerte. El mundo solamente te ofrece enemistad contra Dios. Según Santiago, su capítulo 4, verso 4, dicho texto dice, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, amigo que me escucha, está demostrado que todo lo que te ofrece el mundo es amistad con el mundo. Y todo lo que está relacionado bajo la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios te ofrece un regalo de vida. Dios te ofrece reconciliación con Él. Fíjese bien, el texto de Santiago, su capítulo 4, verso 4, nos revela que no es Dios el que se hace amigo de enemigo de los hombres. No es Dios, amén. Porque Dios ama al hombre pecador y siempre Dios le está ofreciendo a los hombres su amistad, su reconciliación con ellos. Entonces, quienes se declaran enemigos de Dios, no es Dios, sino los hombres al hacerse amigos de este mundo. Espíritu Santo de Dios. Entonces, la amistad con el mundo es una forma de declararle la guerra a Dios, de declararle la enemistad a Dios. Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Entonces, amigo que me escucha, no rechace el regalo que Dios te está ofreciendo. Amén. Acepta el regalo que Dios te está ofreciendo. Y te aseguro que los resultados que tú obtendrás al recibir este regalo que Dios ha dado, que Cristo, es la vida eterna. Y esta vida eterna, amigo que me escucha, esta vida que Dios te ofrece, no se alcanza después de la muerte, ni mucho menos en el cielo, sino que esta vida eterna que Dios te ofrece se alcanza aquí en la tierra. Y para tener vida eterna, solamente hay que creer en Jesús, porque solamente la fe en Cristo nos traslada de la muerte espiritual a la vida eterna. La Biblia dice que el que en Él creyere pasará de la muerte
a la vida, o sea, hay un traslado por medio de Cristo de la muerte a la vida. Espíritu Santo de Dios. Y esta vida eterna, amado, que te estoy predicando, no se comienza a vivir en el cielo, amén, sino que se comienza a vivir aquí en la tierra y no en el cielo, repito, ya que la vida eterna, según el libro de San Juan, su capítulo 17, verso 3, consiste, amado, en conocer a Dios, haciendo su voluntad aquí en la tierra, teniendo una esperanza de gloria prevaleciente, la cual es Jesús. Amigo que me escucha, en esta hermosa tarde, la finalización de todo este mensaje es: te invito a creer en Jesús para que tú tengas vida eterna. Espíritu Santo de Dios. Recuerda, vivir sin Dios significa vivir una vida totalmente divorciada de Dios, sin Dios y sin esperanza. Vivir una vida totalmente muerto espiritualmente en nuestro delito y pecado, porque el hombre sin Cristo sobre esta tierra es un cadáver. Y si muere bajo esta condición espiritual, lamentablemente, el lugar que te espera no será el cielo, sino el infierno. Amén. Pero si usted cree en Cristo, en cuestión de segundos, usted puede pasar de ese estado espiritual al estado espiritual que Dios quiere verlo, que es bajo un estado de santidad, siendo salvo y alabando al Dios Todopoderoso. Amén. Ven a Cristo para que tu vida dé un giro de 360 grados. Amén. Dios te ama y tiene los brazos extendidos hacia ti. Con amor eterno, Él te espera. Amén. No importa la condición espiritual en la que te encuentras. Dios, como buen Padre, te espera con los brazos abiertos para Él vestirte de amor, amén, y de salvación. Así que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Quien te habló, tu hermano y evangelista Abimelech Liz Medina. Al poder en Jesús.